Mis amigos, gracias por estar con nosotros en el podcast de Hablemos. Hoy tenemos un tema maravilloso con dos misioneros de su iglesia central, personas que tienen harta experiencia no solamente en el pastorear, sino administrar las cosas que le han sido encomendadas. Me refiero al pastor Víctor Edén. Gracias por estar con nosotros. Gracias Bienvenidos usted, al podcast por primera vez juntos, ¿verdad? Sí. Va a haber cortocircuito. Ajá. Bueno, ¿por qué no se presentan, Vic? Comenzamos por usted. Bueno, mi nombre es Víctor Mayorga. Tenemos ya unos 15 años de estar en la organización. Pues estamos ahorita en el área de misiones de la zona centro, algunas internacionales y con el culto de familias en la iglesia central. Amén. Pastor, pues gracias al Señor, pues soy el pastor de Oriente, ¿verdad? Algunas iglesias internacionales también y otros roles que Dios nos ha permitido hacer, pan y chocolate y hacer relajo por ahí. Torre Fuerte. Torre Fuerte también y otros ministerios por ahí, vea, gracias a Dios. Creo que la mayoría de personas que están en la institución ya los conocen, ya saben de qué se trata y qué es lo que ustedes hacen. Ambos son casados, ambos tienen esta experiencia ministerial. ¿En cuántos años ya en la institución? 14 años, pastor. Gracias al Señor, 14 años. Comencé primero en los ministerios, obviamente, como muchos lo hemos hecho. De ahí en el colegio. Fui maestro. El colegio, correcto. Fui maestro y de ahí usted me jaló por allá. Es cierto, era maestro de Biblia, ¿verdad? Fui maestro de Biblia y de orientación, se llamaba la otra materia. Sí, porque mis hijos pasaron por las Sí, aulas estuve cruces. con Es ellos. cierto. Y Víctor en ese sentido llega a la iglesia muy joven. Hace poco le envié una foto del campamento. Acaba del 2012. allá ¿Quieren en que les Montación. cuente algo? Acabo de escribir con un pastor de Miami, su nombre es Guillermo, un saludo allá a la iglesia bautista de Kendall, y me dice, pastor, el próximo año, o sea, el 2025, es el 40 aniversario del primer campamento donde yo fui. ¿Se puede usted imaginar? O sea, ha pasado una generación. ¿A qué edad llegó a la iglesia? Llegué a la iglesia a los 17 años, pero digo que estuvimos un par de años como primo. Digamos, la conversión llegó ya hasta Muchas los 20 personas años. tal vez no van a entender el término, pero... Andaba, decimos nosotros, Era un ahí pie adentro, fuera. un pie afuera, andaba jugando. Venía a los cultos, pero siempre andaba haciendo mis cosas ahí. Hasta que un día, pues, el Señor nos topó, como diríamos así. Y pues hemos venido batallando, tratando de hacer las cosas bien ya desde noviembre del año 2000. Servimos en la escuela bíblica, pasamos por OPJ, estuvimos en los penales y ya 15 años ya como empleado de la organización. Wow. Debo de preguntar porque el tema que hoy nos embarga es el cansancio pastoral. Y lo hicimos así, terminando la prédica de la mañana. Le dije, mire, ¿por qué no se vienen y platiquemos de un tema que muchos lo hemos sentido, pero en primer lugar quizás nos da vergüenza? Nos da vergüenza porque creemos que estar cansado es una debilidad. Creemos que estar cansado es un pecado. ¿Por qué? Si el siervo no duerme. No debe descansar. Y ¿por qué me traje el tema? Porque he visto que cuando hay cansancio pastoral se cometen mayor número de errores. Estaba viendo a un hombre famosísimo en Dallas este fin de semana, que Dios le bendiga con su salud, ha estado pasando por un sinfín de problemas estos años y aparentemente su corazón le dio problemas en el púlpito. Y aparte, otro de los pastores más famosos o predicadores más famosos, que por el ir y venir, que tal vez no preparan, no investigan, comienzan a decir cosas como, olvídate de la Biblia, olvídate del Dios de la Biblia y vive el Dios de hoy. Y usted dice, espérate, ¿y dónde sacó eso? Sí, yo creo que el cansancio. Hay cansancio pastoral. ¿Qué entienden ustedes por cansancio pastoral? Yo creo, pastor, que el cansancio pastoral a veces no llega en sí por la edad, sino porque nos estancamos en las cosas. Yo creo que cualquiera vamos a llegar en un momento en el cual ya no queremos seguir con otro paso y decir, ay, eso ya lo hice. Yo recuerdo que cuando usted me permitió entrar al equipo, encontré muchas respuestas que decían, no, eso ya lo hice yo. Entonces a veces son como que lo detienen a uno. Porque viene con un impulso, viene con el deseo. El tope, hay un tope. Correcto. Entonces yo creo que cada quien debe de tener en su mente, como usted lo ha dicho siempre, ¿verdad? Para esto fui hecho. Para esto nacimos. Para esto nacimos, correcto. Leí hace poco una frase que alguien escribió por ahí donde decía, si conocieran mi pasado, entonces entenderían por qué yo trabajo de esa manera. Entonces creo que hay muchas cosas que nos detenemos o creemos que ya llegamos al lugar donde yo creo que tenía que haber llegado. Ya no queremos dar más y yo siento que por ahí va la cosa. Podemos dividir los topes en categorías. Por decir, el tope de la gente cuando soy un pastor y la congregación no da. Nada más. No hablo de plata, ¿verdad? Sino hablo como que... No apoyo. Yo siento que, pastor, el cansancio también viene en el hecho de caer en ciertas rutinas. Así Usted es. decía ahorita, la gente no da más. Hay un momento, bueno, yo
en lo personal, pienso que en ese momento, hablando con diferentes pastores de la organización y de otras organizaciones, después post pandemia y en la paz que estamos ahora en nuestro país, pues la gente se ha relajado. Usted una vez mencionó una frase que decía, somos una iglesia light, y no solo nosotros como organización, sino en muchas iglesias, porque pues no hay algo, lastimosamente creo que en nuestra cultura salvadoreña somos así, como que el peligro nos motiva a acercarnos al Señor, ¿verdad? Entonces, muchos pastores vienen y empiezan a trabajar, pero no toda la congregación responde. Hay adultos tal vez que se mantienen, pero por la edad ya se cansan también. Entonces eso hace que... Y cuando decimos responder, podemos tal vez clasificar qué tipo de respuesta esperamos. Es no responden en asistencia, es no responden en la situación financiera o no responden a la palabra. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque considero que una iglesia que está expuesta a la palabra, la activación de la iglesia vendría del Espíritu Santo, quien inspiró la palabra. Entonces, quizás no hemos logrado la respuesta, solo es un planteamiento, porque estoy haciéndolos activistas. No hay palabra. Por ejemplo, si la palabra me convence de pecado, me motiva a levantarme otra vez, aunque esté bien golpeado, ¿verdad? ¿Será que podemos hablar de esa motivación? Porque no hay palabras, si no hay un club, hay una iglesia, hay una marca, una franquicia, un taber. Pues sí, vamos a servir, pero por dentro estamos hechos pedazos. Fíjese, pastor, en el tiempo en el que Dios nos ha permitido ver tantos casos hoy, ¿verdad? En misiones, tanto adentro o afuera, nos hemos fijado, nosotros nos sentamos los tres a poder platicar a veces sobre aquí los no falta temas, Lino, ¿verdad? ¿no? Nos sentamos nosotros a platicar y vemos que quizás ellos, hay muchos que dicen, yo tengo tantos años de estar y yo ya conozco eso. La frase de yo soy de la vieja escuela. Sí, correcto. Y qué lástima si usted dice esta frase, yo soy de la vieja escuela, qué lástima que a pesar de ser de la vieja escuela siga cometiendo los mismos errores, cometa las mismas sinvergüenzadas y no quiera corregir las cosas que se le enseñaron en el seminario que usted ha hecho conforme a lo que usted afirma que lo dijo su pastor y no conforme a la Biblia. Esa es una lástima, porque ahí es donde me llevan a mí. Yo soy de la vieja escuela, su papá, mira, ya no está y ese libro se va a cumplir. Es querer hacer las cosas al estilo de lo que crees tú que te enseñaron, porque yo no creo que el pastor te enseñó a robar. Yo no creo que el pastor te enseñó a ocultar datos financieros. Yo no creo que el Señor te enseñó que tu mujer es la que cuenta la ofrenda. Pero si tú decís eso, te lo voy a creer. Aunque era mi papá, yo lo conozco y sé lo que estoy diciendo, porque en mi casa nunca fue así. Pero es curioso que se ponga, yo soy de la vieja escuela. Bueno, debería de ser las cosas mejor, ¿no? De hecho, eso es lo que nosotros a veces, qué raro que digan esto, pero la Biblia dice esta otra cosa. Por ejemplo, en el activismo, lo que usted decía, el quedarnos estático, yo recuerdo que cuando yo no nací en cuna cristiana, pero cuando vine... Nació del mero infierno, sí. Sí, la verdad que sí. Amanecía con Led Zeppelin en la mañana, ¿verdad? Con mi papá. Pero yo recuerdo que cuando vine, yo no vine buscando al Señor, yo vine buscando una hermana, ¿verdad? Pero yo recuerdo que me sentaba en la entrada donde hoy tenemos el púlpito y yo lo escuchaba en su caso predicar cosas no religiosas, ¿verdad? Completamente como siempre se nos ha enseñado, pero me empezó a llamar la atención y ya me sentaba más cerca, entraba al culto. ¿Pero por qué el tema? Porque no es lo mismo decir una cosa y no demostrarle a los demás. Pero ¿no creen ustedes que es justo que hagamos ajustes? En mi vida privada yo he tenido que hacer ajustes porque lo que era permisible en los 80s, lo que era permisible en los 90s, lo que era permisible en los 2000, lo que era permisible en el 2010, no es lo permisible en los 2020s. Desde la manera como predicamos, sí, sí. Aunque queramos ser simpáticos, yo entiendo que tenemos anticuerpos, voy a hablar por mí, sé que los tengo, pero digo, no, debo de moderarme. Entonces, ¿es justo que hagamos ajustes? Correcto, señor. El sábado, que estuvimos en una actividad en el centro de San Salvador, con algunos de los pastores que nos encontramos ahí, hablábamos de eso, de los cambios. Y retrocediendo un poquito, cuando usted decía lo de evangelismo, un par de ellos me decían, el nuevo evangelismo es el discipulado en la iglesia. Correcto. Porque si hacemos un buen fundamento, pues eso nos ayuda a mantener a la gente. Correcto. El venir, siento yo en lo personal, como pastores, prepararnos o preparar mejor un sermón, me ayuda también a ajustarme. Como usted decía, los tiempos cambian, hay cosas que ya no podemos decir a través de los medios de comunicación, cosas que tal vez antes eran graciosas, pues pueden ser groseras, o pueden demandar o bajar el canal de unas redes. Entonces, el ajustarnos e ir haciendo esos cambios, siento que también nos hace, o hace el evangelio un poco más atractivo también,
para que siempre se vea la diferencia. O sea, no religiosos, pero tampoco vamos a ser como mundanos, ¿va? O sea, no lo que usted decía ahí de ese predicador, el venir y tener el Dios de ahora, decir. Ujú. Para mí, pues Así Dios es. es uno solo, ¿va? O sea, Ujú. puedo cambiar la forma de llevar el mensaje, pero a Dios no lo vamos a A cambiar. mí el lo que mensaje. me ha pasado, hablando de ajustes, es que cuando siento que mi prédica se está convirtiendo más en un comentario de la Biblia, siempre me termino metiendo en líos. Entonces me dice, y me lo he preguntado varias veces, hey, ¿qué debo de ajustar? Y el Señor mismo me pone, vuelve a la palabra. Porque la palabra del Señor tampoco es suave, ¿verdad? No vamos a decir, no vamos a colorear el pecado. Por ejemplo, hoy que no se pueden tocar temas de comunidad LGBTQ o problemas, qué sé yo, o porque nos llaman misógenos o porque nos llaman X. Pero si volvemos a la palabra nos va a dar el tacto, nos va a dar la forma, nos va a dar el medio para comunicar el mensaje. Pero la palabra que yo traigo a la colación hoy es ajustes. Pueda que lo que necesite en su vida pastoral sea un ajuste para no sentirse tan Así es. cansado. Bien, ajuste de horarios. ¿Cómo ven eso en sus vidas? Horarios. No, el pastor no toma vacaciones. No, así nos criaron. Sí. Sí, El pastor no tiene día definitivamente. libre. No, es pecado que el pastor esté con su familia. Primero la iglesia, segundo la iglesia y dice, me quedo con la iglesia. Y eso no es lo que la Biblia dice. ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo siento que cuando uno viene, y como usted decía, se va la palabra, entiende muchas cosas. El hecho de venir y el poder organizarse, hace poco hablaba usted de eso, del hecho del tiempo, de organizarse en el tiempo y saber de que pues hay un tiempo de familia, el tiempo ministerial. En lo personal pues he tenido la oportunidad de estar pastoreando 2 iglesias y aprendimos eso también, de saber de que hay cosas de la iglesia que al pasar el umbral de la puerta se quedan en la iglesia. Porque si no, uno se queda en eso y pasa hablando del problema y pasa hablando de En la casa. situación en casa. Y a la señora, pues, le vale gorro eso. Ajá, ¿va? sí, le dice, O sea, "Hey", hay ajá. problemas en la casa que tenemos que Ajá. resolver para estar pensando en los 5 problemas de los hermanos. Y no es para que los hermanos malentiendan y digan, los pastores no les importamos. O sea, sí nos importan, pero también nosotros tenemos responsabilidades también en el hogar. Ya cuando hay hijos, pues también ya el tiempo hay que ampliarlo más, organizarnos mejor. Igual los pastores también que trabajan en lo secular tienen que organizarse más también entre ministerio, familia, trabajo y todo. Entonces creo que organizarnos nos ayuda mucho a eso. A no Ese era un cansar. buen punto. No, no. O sos pastor o sos empresario. Espera un momentito. Hoy por hoy, yo tengo una dicotomía ahí en ese pensamiento. Porque no puedo sostener mi casa con la obra donde estoy. Correcto. Ni puedo cargar la obra para sostener mi casa. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes de eso? Fíjese, pastor, que yo siempre he pensado que no se tiene que tratar de un horario específico la vida, ¿verdad? De hecho, este gran hombre que ha sido exitoso incluso por administrar su tiempo, que es Helios Moss, ¿verdad? Él tiene una etapa donde dice... ¿Cómo le dicen en Sudamérica? le El voy a- humó. El humó. Ajá. Él tiene 7 minutos para poder tratar ciertos tipos de temas y él así lleva y cuando termina los 7 minutos se regresa. Entonces yo siempre he pensado que el tiempo que yo le voy a dar a la familia no tiene que ser cabal de las 8 a las 9, sino que puede ser un momento Adaptativo. de la cena, por decir algo, pero que sea completamente hermoso para la pareja, ¿verdad? O para con los amigos o algo, porque el ministerio a veces está sujeto también a las cosas que pasan alrededor. Es como un médico. Así es. Correcto, O correcto. sea, hay un llamado ahí. Así como le pueden llamar a las 8 de la mañana para ir a hacer le pueden hablar a las 9 de la noche. Entonces, no puedo decir, este es el horario establecido, yo lo voy... No, porque incluso el Señor en la Biblia nos ha enseñado que ha cambiado completamente muchas cosas que el hombre había establecido, pastor. Sin ser aduladores y sin complicarnos la vida, ¿consideran en los últimos 5 o 7 años que nuestra iglesia se ha alejado de la palabra, se ha acercado más a la palabra o ha permanecido igual en la palabra? ¿En qué sentido se lo pregunto? El perfil del pastor. Yo lo decía esta mañana, si vamos a seguir ordenando sin vergüenzas, porque nos caen bien, porque son buenas personas, porque tienen años en la iglesia, yo he cometido errores de reconocer ministerios pastorales de personas que no son pastores. Y muchos me lo advirtieron. Decían, mira, pero él aquí estaba en el seminario. No, es que yo tenía estas materias. Y claro, ellos se venden muy bien. Y dicen, no, yo tengo desde 1978. Entonces yo con su papá, siempre lo mismo. Y yo tenía esto, pero viendo el consejo que no tomé, habiendo ordenado a este individuo al ministerio y ver el fracaso que tiene de vida, digo, Señor, qué error más grande. Entonces, la Biblia tiene un perfil Sí. para el pastor, para el maestro, para la esposa del pastor, para el hijo del pastor.
¿Sienten que nos hemos separado? ¿Sienten que nos hemos acercado? ¿Sienten que estamos en el mismo lugar? Yo siento que nos hemos acercado, Señor. Hay un punto clave que hemos manejado, porque usted, pues Dios puso en su corazón, y es tener un corazón de pastor, ¿va? Ajá. Pues yo sé que hay muchos que tienen más experiencia ministerial o años que mi persona, pero siento que a veces no todos los que pueden estar tal vez en cierta forma en una iglesia fueron llamados a eso, a estar a cargo de una iglesia. O sea, siento que hay etapas y tal vez antes, en mis tiempos en el seminario, me gradué en el 2008, muchos nos metían, usted es cabeza, no cola, usted es cabeza, no cola, y salíamos el montón a querer abrir iglesias, Obra, sí. obra y todo, pero y queriendo compararnos con la iglesia central al final, ¿va? Y olvidamos que había una visión para ese lugar, Buen punto. Una visión para ese lugar específicamente, para la idiosincrasia de la gente de ese lugar. O sea, estuve un tiempo en una comunidad aquí en San Salvador y 6 años en Rosario de Mora, que era dentro de San Salvador y un pueblo que a pesar de que estaba cerca, pues, pero la mente de la gente era bien diferente. Entonces, eso Podemos también genera el solo cansancio. detenernos un ratito ahí. ¿En qué sienten ustedes que la gente del interior del país piensa diferente a la capital? Siento que en algunos casos la gente en la capital es más activista, más de rebuscarse. No digo que la gente de fuera o del interior del país no lo sea, pero como depende del contexto del pueblo, también hay pueblos donde hay mucha remesa, entonces eso los hace un poco más tranquilos, pero no, ya va a venir los 300 pesos, voy a venir eso. Entonces, pues genera un O sea, poco que más de podemos comodidad. decir como que ciertos sectores o ciertos miembros de la congregación, como saben que viene esa bendición, permanecen en su casa, adoran al Señor, no se rebuscan. No se rebusca. En la capital es como vamos a traer. Pues sí, porque tengo que pagar una renta, tengo que pagar la letra del televisor, de la moto, o sea, hay un montón de... Yo siento, pastor, que hubo un hombre grande que dijo, el que tiene los canales de información tiene el poder. Ujú. Y yo creo que es porque no llegaba el evangelio en algún momento de una manera directa, porque si todos llegamos siempre dicen, que éramos bien religiosos. Entonces, en realidad de llegar llegaba. Pero hoy, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad todos nosotros de poder ver, yo he visto y he escuchado mucha gente que ha cambiado su punto de vista. Hoy nosotros podemos dar testimonio que muchos de nuestros hermanos católicos escuchan vienen al culto, que antes eso jamás en la vida, pero es porque la información o la palabra correcta está llegando al lugar. ¿Creen ustedes que tener corazón de pastor solo habla de perdón? Voy a poner un ejemplo. Corazón de pastor es no guardar rencor. Así lo quiero definir, ¿verdad? Sí. Porque me dice, mira, es que vos tenés un corazón bien bobo porque volvés a contratar a la misma gente y ya te hicieron algo y lo volvés a poner en el cargo que hoy por hoy me han prestado, ¿verdad? Pero hablando corazón de pastor fuera de mi cargo administrativo, yo no puedo guardar rencor. Es algo que no puedo dormir si algo no he hecho bien. Y debo ser honesto, hay momentos que me despierto, no que si Dios me despierta, pero Él es Dios, y me dice, ahí tenés un problema. Y cabal, era algo que yo dije, que yo pude haber hecho, que no, omití, que no hice. Y cuando hablo con la persona, es cierto. Entonces, corazón de pastor no solamente para perdonar, pero corazón de pastor, atención con lo que voy a decir, para administrar. Cuando yo tengo un corazón de pastor para administrar, queridos, si una persona está haciendo el mal, yo no la puedo dejar ahí adentro. Hablo del equipo de trabajo. Porque tiene corazón de pastor, no sé si me voy a entender. Sí. Si él, ella o lo que sea comete constantemente faltas en contra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o en contra de la institución, tener corazón de pastor es ponerle el cascabel al gato. Es decirle, mira, Justicia. eso no, ahí voy. No sé cómo lo ven. Ser justo. O Es sea, que, decía tiene algo. corazón de pastor. No, espérate. 2 puntos clave. Para el corazón del pastor, perdona. Aparte, creo que en lo personal, perdonar pues nos sirve más a nosotros mismos. Correcto. Así es. Tipo Homero Simpson, cada 24 horas borrar el cassette y seguir adelante. Y lo otro, en lo administrativo, pues es el hecho de cómo voy a tratar a la gente y cómo voy a administrar lo que le pertenece al Señor. Correcto. Con celo, Con santo celo. vaya. Ah, No y con ser- venganza, pues. El saber pues de que al final eso que llevó a las arcas pues es del Señor y tengo que saber administrar eso. Buen punto. Solo quiero interrumpir eso. Hablando de corazón de pastor y administración, porque casi siempre lo queremos ver en ofrendas. Miren, un tipo que ha dañado a la institución, un tipo que ha atacado a los representantes, a los hermanos de la iglesia, se va de la iglesia, vuelve a la iglesia, se va de la iglesia, vuelve a la iglesia, se va de la iglesia, vuelve a la iglesia. Mire, yo quisiera volver a ser iglesia filial. Le hago una pregunta. Con corazón de pastor. ¿Sí? Ya lo perdoné. Así es.
Pero no puedo tomar un diablo que ya sabemos cuál es su ADN, que tiene la sangre de Judas, que lo ha hecho varias veces y hoy se vuelve a pintar de que no. La probabilidad es que lo vuelva a hacer. Claro. Sí, ahí sería, pues, creo que es de cuidar, ver el caso, pero sobre todo siento yo, es de apartar siempre la amistad del ministerio. Correcto. En los diferentes liderazgos que Dios nos ha permitido estar, creo que tal vez mis errores, ministerialmente hablando, más grandes, ha sido por amistad. Por Y yo lo venir, mismo digo. y en el tiempo digo eso. que teníamos la autoridad, tal vez no mover Ujú. a ciertas personas. Yo sé que nosotros al final, como le hablamos hoy en este reordenamiento que hemos hecho este año de iglesias, Sí. que se les ha pedido quitar el nombre, pues a la iglesia no se ha cerrado, solo se ha pedido que cambien su nombre. Así es. Que sean independientes. Correcto, ajá. No se les, ellos dicen, pero no me pueden quitar mi pastorado. Nadie se ha metido con tu No, llamado, ni pero queremos. el punto es que no lo estás haciendo como debería, pa. Correcto. Y en algunos casos nos hemos encontrado con conocidos. Pero mira que vos ahora, y nos reclaman al hecho Sí. de que, Hoy te crees X. ajá, cabal, pero, o sea, pero no estás haciendo las cosas como, no solo como reorganización, sino como la Biblia dice. No vamos a ser perfectos, pero si hay cosas que hay que hacer bien, pues. O sea, no Vuelvo a puedes- la pregunta anterior, que si creen, consideran, yo puedo estar equivocado, pero lo que hemos hecho, ustedes lo saben, es poner la Biblia al centro y Así decirle, es. hagámoslo así, hombre. A veces que a mí las cosas no me parecen. Pegarnos lo más que hemos podido, eso lo hemos Es nuestra garantía, pero eso es un buen punto. El no remover, el no, quiero decir la palabra fuerte, destituir a una persona que sabemos que no tiene el perfil, o si es mi caso, yo deponer mi cargo, como yo tuve esa experiencia, pastores. A mí eso me golpeó porque resulta que metimos el reordenamiento en el seminario teológico hace ya 2 años y tratamos de asignar a una persona que lo cuide y que vele por él y que esté ahí. Y de repente le dije yo al director, mira, te quiero pedir un favor. Yo no quiero maestros que no puedan ser mentores de los estudiantes. No voy a decir ejemplos, mentores. Entonces, por favor, haceme un favor. Decime qué perfil tiene fulano, está casado, está divorciado, está separado. Comencemos por ahí. Él puede ser un gran teólogo, pero de nada me sirve su conocimiento, his knowledge, si no tiene el testimonio. Ayúdame, hombre. Bueno. Y yo dije, yo tenía en mente 3, 4 que ya sabía cómo andan viviendo. Y de repente apareció uno de los bien rectos, de los súper rectos. Podemos platicar, me dijo, yo como casi no lo veo, ¿verdad? Hombre, con mucho gusto, entró a la oficina que ustedes conocen, nos sentamos. Pastor, me dijo, quiero darle las gracias, me dijo, por la oportunidad que me dieron. Digo, ¿y qué pasó? Si yo con los que yo contaba, pues. No, me dijo, mire, pastor, me dijo, yo estoy viviendo ese estilo de vida, me dijo, y yo estoy enamorado y yo quiero que sepa que yo, pues, no puedo continuar por lo que nos dijeron que quieren hacer estas cosas y si en algún momento, me dijo, esto cambia, yo se lo informo. Ey, me golpeó, o sea, él llegó a deponer su cargo, porque dijo, hey, no soy digno. Bien, sí, que van a hacer una iglesia, que los números, papá, ¿y de qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve? La gente que alejamos. Creo que a veces como, especialmente cuando estamos en una iglesia local, olvidamos eso que usted decía ahorita. Nuestro testimonio aleja más gente de lo que le acerca. Así es. Y el venir y que alguien pueda tener el valor, al final pues no vamos a ver familias perfectas, pero tener el valor de venir y decir, mire, yo pues la regué, me voy a hacer a un lado mejor, el poner a alguien más y aún hablar con la congregación, hermano, yo fallé en esto, ¿va? Y me voy a hacer a un lado, voy a ir a... Me voy a restaurar, vaya. Ajá, me voy a restaurar, voy a regresar a Usemos la esa central. palabra, no que me voy, pero me voy a restaurar. Voy a regresar a la iglesia central, voy a pasar un tiempo ahí sentado. Bueno, ahorita tenemos un caso ahí, pastor, todos los domingos está viniendo lo mismo. Se hizo el cambio, Sí. tranquilamente lo aceptó y aquí está, todos Ahí- los domingos a las 9 de la mañana. Igual, pastor, usted lo hemos visto, bueno, lo ha dicho usted, lo hemos visto en las carreras a veces, ¿vea? Es muy bueno que estén los objetivos y la misión y la visión y los objetivos en un lugar. ¿Por qué? No es porque estén ahí yo lo voy a hacer caso, no, simplemente si yo lo tengo en el corazón, yo voy a poder determinar todas esas áreas. En el caso de nosotros, o el ejemplo que estaba diciendo usted del reordenamiento, yo estoy completamente seguro, creo que nos lo dijo un pastor, no recuerdo muy bien, Dios a nosotros nos dejó el evangelismo, a nuestra iglesia, a nuestra organización, ¿verdad? Y yo creo que todos tendríamos que tener el mismo, porque a través de él es lo que Dios nos bendice, no solo a nosotros, sino que nos bendijo a nosotros con la tarea de nosotros llevar su nombre a aquellos. Entonces, si todos jalamos al mismo lugar,
¿verdad? Como se ha repetido muchas veces y lo ha dicho usted, si todos tenemos el mismo objetivo, nos vamos a ver allá. Claro. Todos Si juntos. sigamos avanzando, aunque vean por diferentes Así es. vertientes, ¿no? Errores todos vamos a tener. Ujú. Todos vamos a tener un error, todos vamos a pensar de una manera, todos vamos a pensar de otra, pastor. Corazón de pastor entonces habla de perdón. Perdón. Corazón de pastor habla de saber administrar. Correcto. Pero corazón de pastor también habla de ejecutar. Decisiones, claro. ¿Cuál es el fenómeno que hemos tenido a nivel institución de pastores que ya no ejecutan nada? Ya están cómodos en el puesto, me pertenece esto, yo lo he trabajado. Ojo, que estos casos no quiero tampoco, son pláticas pastorales. Sí. Han levantado finanzas en nombre de una institución, pero las cosas están a nombre de ellos, o de sus familias, o de lo que sea. Y de repente nos encontramos con un caso que dice, pucha, ustedes como que no fueran pastores, pero ¿cómo le explico a una congregación que el pastor se murió y que los vehículos de la iglesia Los dejaron a nombre de sus amigos y la iglesia se ha quedado sin vehículos? ¿Cómo le explico yo de que el pastor, ayudándole a Dios, porque el pastor cree que le ayuda a Dios, va a sacar un crédito con un interés súper alto para tener una unidad móvil que si Dios quiere dársela, porque es el Dios de todo, ¿no? Sí. Si ya se lo hubiera dado. O como le pasa a otros que se la regalan. Pero va a endeudar a la iglesia, ¿sí? Va a abandonar la iglesia y todavía quiere decidir a quién le va a quedar esa deuda. O sea, tenemos que ejecutar las cosas con corazón de pastor y el corazón de pastor debería de ser justo, Sí. ¿verdad? Correcto. Yo entiendo que muchas veces la verborrea me traiciona, pero deberíamos de ser justos y ejecutar tal cual. ¿Algún caso que hayan tenido donde decir, mira, pastor, hey, esto no es así? En mi caso, uno de los casos del lado de Oriente, estaba el pastor que era muy conocido por todos porque tenía añales, Ujú. tenía ese concepto que tenía conocimiento de la palabra y todo, pero el desarrollo de su iglesia Ujú. no la tenía. Y llevamos a un pastor joven, que es hermano de uno de nuestros compañeros, y si nosotros vamos a ver, si lo viéramos en estadísticas simplemente para poder medir la bendición, de 12, 14 en un reporte, tenía 148 después. En el ¿verdad? cambio de líder. En el cambio de líder, ¿verdad? ¿Y cuál fue el fenómeno? Que hace poco lo estaba platicando yo con él y le decía yo a él, no, es que tú le has demostrado a las personas a trabajar. Pero el otro, el de la vieja escuela, él los movía, les decía, los manipulaba. Lo puedo decir esa palabra porque les decía, aquí yo soy el pastor y en la institución se hace esto y lo otro. Pero el otro le demostró, pastor. Le demostró. Entonces se nota el cambio Ujú. cuando las cosas se hacen de Yo siento manera que correcta. vamos como los boxeadores, que los cambios que el Señor nos ha permitido hacer, y los voy a involucrar a ustedes en equipo en los últimos 7 años, han sido acertados. Por favor, corríjanme. Yo no sé si los cambios que hemos hecho, algunos de los cambios que hicimos cerramos, porque no hemos cerrado. Ahorita con las iglesias, pues que los últimos cambios que hemos hecho, pues no, vamos bien, Sí. ya lleva más de un año, se ha visto el cambio. No es que digamos que los pastores anteriores tal vez, especialmente en 2 casos, hayan sido malos, sino simplemente se cansaron. Y lo que hablábamos, tomaron ellos la decisión por el cansancio de venir y entrar a la obra. Que Qué creo que bueno, fue lo mejor. voluntariamente. Voluntariamente. Tomaron esa decisión valiente de decir, mire, no, y están sirviendo en diferentes lugares o se congregan aquí. Entonces, siento que vamos bien con lo que usted decía al principio, el hecho de ordenarnos o de poner cosas a nombre de nosotros como pastores en un lugar. Hoy pues se tiene, antes ponían la excusa, mire, es que nadie puede tener una persona jurídica. Hoy pues usted dio Cada la quien la apertura, tiene, sí. ajá, para que puedan hacerlos y se puedan organizar. Aunque yo me he encontrado con un par de casos, no, que no sé qué, porque al final ya en todo lo que uno va viendo, lo que no quieren es Control. control. Correcto. O porque saben que ahí pues ya tienen que pagar una auditoría. Así o es. Un despacho Contador, contable, ujú. contador, y cero ordenados, es la Ujú. palabra clave en eso. Que yo entiendo que a veces hay pastores que son más metódicos y otros que van a lo que el día va dando. Sí. Pero al final, pues si nuestro Dios es un Dios de orden, también eso nos conlleva y Yo nos tuve una ordena. experiencia, Víctor, de una gente, creo que fue zona de Víctor, no estoy seguro, que el hombre recibió la iglesia hace unos 60 días o 90 días máximo, y el día que me invitaron a predicar para el aniversario, lo primero que él me mostró fueron los libros. Y habló el señor de Surf City. Presidente. Ajá, Presidente. Sí, con- Surf con City. lino. Así es, de lino. Y no, le digo, hermano, yo no vengo a ver eso. No, no, déjeme mostrarle, pastor. Les cuento otro caso en Estados Unidos. Para mí, el único. José, yo llegué a Houston, Texas, el día que pudimos vernos
Ya él en Estados Unidos, yo lo conocí aquí en El Salvador. El día que yo llegué por primera vez a su iglesia, ese hombre me sacó todos los libros. Pastor, aquí están mis libros contables. Y digo, no, yo no vine a eso. No, yo quiero enseñarle, me dijo. O sea, que si hay gente que está haciendo bien las cosas, ojo, y no solo eso, yo veo los frutos. Porque si voy a agarrar a José de ejemplo y voy a agarrar al muchacho de Surf City, veo las iglesias influyentes, lo voy a decir así, exitosas, bíblicamente hablando, ¿ok? No voy a hablar de que si los números son para arriba, si los números son para... No, exitosas, influyentes y avanzando. No he visto un retroceso, pues, un setback. Quiero pasar a otro. Prioridades. Hablemos del cansancio pastoral. ¿Por qué llega el cansancio pastoral? ¿Qué debo de priorizar? ¿Y qué le he dado prioridad que no debo de priorizar? Voy a opinar yo con el burro. Sí. Muy poco tiempo con Dios, mucho activismo en la calle. Tiempo con Dios corrige mi carácter, tiempo con Dios corrige mis prioridades, tiempo con Dios corrige mis finanzas. Y tiempo en la calle me hace ver bien. Aquí tenemos pastores que pasan en la calle todo el día y su vida es un desastre. Entonces digo, ¿y qué onda aquí? ¿Cómo lo ven? Yo igual, yo pienso lo mismo, ¿verdad? Porque nuestro llamado no es una carrera que yo elegí, sino que fue Dios el que la eligió y tengo que estar bien con Él. Bueno, ellos saben, ¿verdad? Y bueno, los tres lo hacemos, pero nadie comienza a hacer nada en las oficinas, en el caso de nosotros, si no tenemos nuestra lectura bíblica primero, ¿verdad? Entonces, eso siento que nos pone los pies en la tierra, pastor, y nos hace hacer las cosas como nosotros debemos de hacerlas o lo que el Señor nos ha puesto a nosotros de manera individual a desarrollar, ¿verdad? Por eso Dios nos va a dar, a ti te voy a dar esto, a ti te voy a dar esto, la de los talentos, la de los talentos. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda también a no recaer, a no caer en ese aburrimiento, que ay, no hay yo qué hacer, qué es lo que voy a... porque no tengo claro lo que Dios me ha dado a mí. Ese es mi... Un pastor decía que nosotros le demos el 10% de todo a Dios, ¿va? Y eso incluía las 24 horas del día. Entonces él decía que durante 2 horas 40 le pertenecen al Señor de nuestro día. Entonces, hablando en ese tiempo con Dios, sin el punto de vernos como religiosos, cada uno de nosotros toma esa decisión de decir, voy a escuchar una prédica, porque podemos poner la radio ahí, que se estoy yendo una alabanza ahí, está bien, pero una prédica, nuestra lectura bíblica, porque al final, como usted decía, 10 años una predicación, me refleja el tiempo cuando he leído la Biblia, cuando he orado, o cuando empecé el día trabajando de una sola vez en la oficina y me aventé administrativamente hablando, y no hacer mi parte espiritual. Entonces, el tener ese tiempo con Dios nos, decía, nos ayuda a mantener los pies en el suelo, nos ayuda a tomar mejores decisiones, que no es que nos podamos equivocar, somos humanos, pero al final a tratar de hacer las cosas bien cada día y me mantiene recargado, si lo decimos de esa forma, y ver siempre las cosas de una forma pastoral, en todo caso espiritual, y a no querer luchar en la carne por números, me ayuda, no, ya hablando de los consiervos, a no querer competir con otras iglesias, ¿no? Pues esta es la iglesia de tal lugar y esta es la visión para tal lugar, y cada quien trabajando a su manera, y si es posible puedo apoyar a otro en evangelismo o cuestión otra cosa, ¿no? Pero a saber de que como tengo una visión, tengo mi relación con Dios, y Dios me ha dicho, lo que voy a hacer aquí, pues voy a seguir según Él y hacer lo que Dios quiere. Usted decía algo, a veces queremos venir y endeudar las iglesias. Correcto. Porque nos encaprichamos en querer tener algo, poner un aire, agarrar un camión, algo, pero al final, pues si Dios quiere, pues Él lo va a llevar, o sea, en su momento. Pero para lograr mantener eso, tengo que mantener esa relación con Dios. ¿Qué consejo le darían a los pastores para evitar ese cansancio espiritual? O líderes de células o misioneros. Lectura bíblica. Lectura bíblica, oración y congregarnos, porque también nosotros somos ovejas. Víctor. Pues hacer lo que Dios quiere que hagamos. O sea, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que haga en el lugar donde Dios me ha puesto, donde me tiene establecido, o el ministerio donde Dios me tiene, la casa de oración, la célula, donde Dios me tiene, hacer lo que Él quiere que se haga en ese lugar. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor reto para los pastores y líderes en general en el 2025? Creo que es poder ver el contexto, pastor, ¿verdad? No salirnos de la Biblia, pero sí ver el contexto, porque también es una estrategia llegarle a las personas hoy con todas las cosas que tienen encima, llevarle la palabra del Señor limpia, no sin inventar cosas que Dios no ha dicho o poderlos manipular por medio de palabrerío, ¿verdad? Hoy se ha visto tanto el tema ese de las lenguas,
y todo, ¿verdad? Y hay mucha gente que sale en los medios engañando, pero como dice la Biblia, por falta de conocimiento, perecieron. Víctor. Yo se diría mantenernos espirituales, por decirlo de esa forma. Y el hecho de saber de que Dios es el que tiene el control de todo. O sea, no, eso nos ayuda a dejar de preocuparnos por los números, a dejar de preocuparnos porque la gente no esté y siempre estarnos autoanalizando. O sea, eso evitaría, hablando especialmente en la zona centro, quizás como hay mucho pastor ya mayor, poder disipular a alguien, porque pues no somos eternos, hoy un día alguien va a venir. Así Entonces es. poder llevar a alguien ese camino, entonces sería mantenernos en el Señor, hacer lo que Dios quiere y tener siempre a alguien que un día va a ocupar nuestro puesto. Es curioso, yo había puesto como reto 2025, hablo a título personal o en la iglesia central, primero el discipulado, que era la formación de personas, luego la prédica, un poquito más puro el evangelio, y luego la formación de liderazgo. No estamos invirtiendo en esto, estamos como, sí, que queremos que aprendan solos y hay que encaminarlo, como si hay que coacharlo. Hay otra palabra en español, hombre, que habla de que hay que acompañar a ese líder. Ahora, quisiera, antes de cerrar el programa de Pláticas Pastorales, preguntarles cuál fue su etapa del síndrome del hombre quemado, del cansancio espiritual que ustedes recuerdan que pasaron. Para mí, el que más me quiso detener en su momento, que gracias al Señor por la fuerza de Él no lo hizo, es cuando, digamos, yo quiero implementar algo. Que yo estoy seguro de que el Señor me lo dio, ¿verdad? No hablo que estoy en lo correcto o que estaba equivocado, simplemente quizás en mi corazón de querer hacer, ¿verdad? No se pudo hacer o no se hizo, entonces eso sí me sentí yo un momento. Lo desmotivó. ¿Y en el caso suyo, Víctor? Caer en una rutina, siempre. O sea, caer en una rutina de estar siempre en lo mismo y no dejar de ver las cosas como Dios quería hacerlas, sino que uno mismo planea y dice, y haber caído en esa rutina en cierta forma es lo que me hizo por un par de meses decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy? Y a veces uno hasta piensa en regresar a lo secular, para hacer algo, mantenerse como cristiano sentadito y lo peor, tranquilo. pastor, que Satanás es malo, vea, porque él observa eso. Recuerdo en ese momento, ¿verdad? Perdón que me metí, yo recuerdo en ese momento que estaba pasando eso, vino una empresa, porque gracias a Dios podemos ver Taber Empleos, vino una empresa y sí nos dio así una oferta bastante jugosa, vea. Entonces dije, ahí es donde uno vea los pies en la tierra y dice, no, es que esto no es por dinero, es por... Yo creo que muchos de nuestros hermanos tal vez están pasando por problemas como los que hemos hablado hoy. A título personal, yo recuerdo alguna etapa de mi vida donde predicar se convirtió en una tarea. Era como, tengo que ir. Debo de estar ahí. Es que mi jefe me requiere que esté ahí. Y me llegué a disgustar y ahora que han avanzado y han pasado los años, hoy me puedo deleitar y decir, quiero estar ahí. Como esta mañana yo vengo e interrumpo o irrumpo y les digo, ¿saben qué? Voy a predicar yo. Y ellos tienen su sermón. Y ese cansancio yo lo pude vencer recordando de dónde Dios me había tomado. Porque yo sé que cada pastor que tiene una obra a cargo o que ha desarrollado una obra, él tuvo un llamado. Y nos perdimos en el camino porque a los 20 años de estar ahí ya no piensan como el primer día. Y el primer día se quitaban la corbata para limpiar la silla a los hermanos. Y hoy le quitan las sillas para comprarse una corbata, ¿verdad? Entonces, para mí superar eso tomó tiempo y enfocarme en la misericordia de Dios de haberme llamado, vaya, y de haberme tomado en cuenta. Lo voy a dejar hasta ahí. Sí. Y dije, pucha, Señor, pudiste escoger a otro. Pudiste escoger a otra persona, pero me escogiste a mí. Ahora, las etapas de cansancio van a llegar. Las etapas de cansancio no son únicas etapas. Vuelven el tope. Y esperamos en el Señor que lo que hemos discutido el día de hoy o platicado el día de hoy, en alguna forma, a usted le bendiga y le beneficie. Que le anime a volver a buscar ese tiempo con Dios, porque hemos hablado de los topes que tenemos, hemos hablado de la rutina en la que caemos, hemos hablado de los ajustes que debemos hacer, hemos hablado de la importancia de la familia dentro del ministerio y cómo atenderla. Hemos hablado de tener un corazón de pastor, no solamente para perdonar, sino para ministrar y para ejecutar. Hemos hablado de priorizar, qué es lo que el hombre tiene que tener, pues más el tiempo con Dios. Y en el caso del 2025, el discipulado, el hecho de predicar el evangelio más puro y el hecho de también formar líderes. Amigos y hermanos, hoy estuvimos aquí en Pláticas Pastorales.
¿Alguna palabra final, Edén, Víctor, para nuestro amigo y amables televidentes y podcasters? Bueno, en el caso pastoral, ministerios, busca alguien con quien hablar. O sea, tal vez ya sea nosotros pues en el departamento de misiones o un pastor que a su criterio pues tenga un poco más de experiencia, pero hable, pastor. No es bueno que uno se quede con las cosas adentro. Es bueno poder hablar. No siempre se puede resolver un problema, pero es bueno poder sacar eso y orar con otros conciertos. El mío es que puedan disfrutar de Dios. Disfrutar lo que Dios nos da, porque al final no es decisión de nosotros, es decisión de Él. Amén. Amigos y hermanos, yo cierro el podcast de hoy recordando lo que siempre predicamos. A cualquier situación, no importa si eres pastor, Jesús es la solución. Hombre, prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.